Bueno, yo creo que en primer lugar, para pensar o debatir un poco respecto del desarrollo desde una perspectiva latinoamericana, lo primero que es importante preguntarnos o analizar es de qué desarrollo hablamos, ¿no? Esto es por lo general el primer debate que surge en cualquier tipo de foro o discusión cuando uno habla de desarrollo. Es decir, si nos estamos refiriendo al desarrollo por lo general desde una visión eurocentrista, lo cual implica llegar hacia un lugar que tiene, hacia una posición que tiene ciertas condiciones de vida, ciertos niveles de ingreso, y cuáles son esos niveles de ingreso o esas características de bienestar social que se implican como punto de llegada de ese camino de desarrollo, ¿no? En primer lugar, lo que sale de ese debate generalmente es que sería inviable tener un mundo en el cual todos los países llegan a un nivel de vida o de bienestar europeo, si se quiere, ¿no? Porque eso haría insostenible el modo de vida y haría insostenible el medio ambiente, es decir, no alcanzarían los recursos, no alcanzaría el agua, no alcanzaría el medio ambiente a soportar ese nivel de producción. Por supuesto que este nivel de vida eurocentrista, como todos ya sabemos, se alcanza gracias, o como resultado más que gracias, de la explotación de las colonias europeas, ¿no? Principalmente del saqueo de los recursos latinoamericanos. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo es posible que tengamos una senda de desarrollo hacia un mejor bienestar, dado que esta idea de desarrollo surge de unas naciones que lo alcanzan debido al saqueo que hacen de otro territorio que nosotros no poseemos y ni tampoco tenemos en nuestra ideología semejante capacidad de saquear a otra nación. En esa línea, entonces, creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es esa: ¿qué desarrollo? Algunas alternativas a nivel latinoamericano hay, y creo que Ecuador principalmente la tiene con el tema del buen vivir. Me parece que eso es un esfuerzo intelectual y práctico respecto de buscar caminos y senderos del desarrollo y hacia dónde llegar. Y el otro punto que surge de este debate es, bueno, cómo se llega, cómo se da ese camino. Y para eso sí existieron pensadores latinoamericanos. Cuando nos ponemos a debatir respecto del desarrollo de Latinoamérica, la primera escuela de pensamiento que generalmente surge es la estructuralista, ¿no? Raúl Prebisch, Cardoso, Faleto, etc. Por supuesto son una escuela interesante y con muchos aportes, aunque desde mi perspectiva tampoco es que sean los únicos, ¿no? Ahí creo que un caso particular e interesante para nosotros como región es el caso de Marcelo Diamant, que es muy poco conocido, muy poco citado, pero él esboza la siguiente idea. Básicamente lo que dice que en nuestras regiones hay dos tipos de sectores, unos que son competitivos en el exterior y otros que no lo son. Básicamente el competitivo es el sector agrícola, agropecuario, y el sector no competitivo es la industria. Los modelos de desarrollo nuestros generalmente lo que tienden a hacer es obtener recursos del sector donde somos competitivos, el agro, y utilizar parte de esos recursos mediante la intervención del Estado para desarrollar la industria. Esto es parte de lo que está detrás del estructuralismo cepalino de Prebisch y es parte de los modelos como el de Correa o como el de Cristina Fernández de Kirchner o el brasilero, etc. El problema que ve Diamant es el siguiente: cuando la industria es muy incipiente, por supuesto que los recursos que da el sector agrícola, básicamente los dólares que entran de la exportación de alimentos, nos alcanzan para hacer las inversiones de capital y comprar los insumos externos que necesitamos para desarrollar esta industria. Ahora bien,
A medida que esta industria va creciendo y que la calidad de vida de la población aumenta, se dan dos fenómenos. El primero es que esa industria necesita cada vez más insumos, por lo cual necesita cada vez más dólares. Y la segunda es que esa población con mejor calidad de vida empieza a demandar otro tipo de bienes que muchas veces no son producidos en la interna, sino que son producidos en el exterior. Entonces, los dólares del sector agropecuario no alcanzan para cubrir la demanda de la creciente industria y de la población con una mejor calidad de vida. Eso se le conoce como la trampa de la liquidez de Diamant. Ahora bien, uno puede decir que una solución a esta trampa sería mejorar la productividad del sector agropecuario. El problema es que, a diferencia del sector industrial, el sector agropecuario tiene un límite a la inversión. Esto es una idea vieja como la historia de la economía, ¿no? Es decir, uno puede comprar, si uno tiene un tractor, puede comprar un segundo tractor y aumentar su producción agrícola, y puede comprar un tercero y aumentarla, pero ya si compra 500 tractores, ni siquiera le van a entrar en el campo. Entonces llega un momento en el sector agrícola donde la inversión en capital e incluso el desarrollo tecnológico tiene un tope, a diferencia del sector industrial que no tiene tope, ¿sí? Acá es infinita la inversión de reproducción que se puede hacer. Entonces, Diamant me parece muy importante, incluso más importante que Prebisch, no en su trascendencia, pero sí en sus ideas, por esta trampa de la liquidez. Y acá es donde creo que nace la parte más jugosa del debate, que es cómo salimos de esa trampa de liquidez. Y hay algunas opciones en esa línea. La primera opción es la del financiamiento externo. Esto implica básicamente salir a buscar recursos al mercado de capitales exterior para financiar la demanda industrial y de consumo que tiene el país y que no le alcanza las exportaciones agropecuarias. El problema con ese financiamiento externo, como ya lo conocemos, son los condicionamientos y los problemas de deuda que tiene la utilización de instrumentos como el FMI o el Banco Mundial. Es decir, por un lado nos dan la liquidez que necesitamos para salir de esa trampa, pero nos ponen en otra trampa que tiene que ver con acotar las libertades o la autonomía de política económica que tiene el país. Entonces, en definitiva, son una opción, sí, pero son una opción demasiado costosa. En esa línea, organismos como la CAF, que son propiedad de nuestros países y de nuestra región, son una posibilidad, aunque hay ciertas discrepancias respecto de su efectividad, por la cual nacen proyectos como el del Banco del Sur. Yo creo que el Banco del Sur da respuesta a este problema de la liquidez. Si ustedes se fijan los discursos de Chávez o los discursos de Kicillof en su momento cuando era ministro de Economía, etc., van hacia esa línea, incluso hasta Stiglitz. Joseph Stiglitz nombró el Banco del Sur como un banco que respondía a las necesidades de la región, un banco del sur para el sur, decía Stiglitz. Entonces, esa es la importancia. Lamentablemente no se pudo continuar como se tenía previsto y en este momento está, digamos, frisado, pero esperemos que se pueda retomar. La CAF debería cumplir ese rol del Banco del Sur, no lo cumple a mi criterio porque finalmente la CAF opera con el mercado de capitales internacionales, intermediando a los países con el mercado global, y para eso lo que hace es recurrir a las calificadoras de riesgo. Entonces su cartera de crédito, al estar auditada por estos organismos que ya conocemos quiénes son, empresas, ¿no? Finalmente lo que hace es que el accionar del banco esté acotado por las buenas prácticas de estos mercados de capitales, lo cual lo aleja de ese rol de financiar el desarrollo para el sur desde el sur. La segunda manera para mí de poder salir de esta trampa, de la liquidez, es la cuestión de la cooperación. Ustedes fíjense, por ejemplo, países como Cuba, los desarrollos tecnológicos, por ejemplo, que ha tenido, científicos, ¿no? Entonces, hay muchas veces que no es solamente el dinero, sino es alguna especie de entendimiento con un socio externo
en una relación de ganar-ganar, en la cual podamos hacer cosas en conjunto que mejoren nuestra calidad de vida, nos lleven hacia un mejor bienestar, intercambiando cosas que nos interesan. Mucho, por ejemplo, esta cooperación se ve también en cuestiones de infraestructura, ¿no? Como en rutas, puertos, etcétera, que bajan también el costo de logística de los países y ayudan al desarrollo industrial. Un caso por ahí actual y bien fuerte es el caso de China, ¿no? China tiene concretos intereses en la región, obviamente nosotros somos para ellos una fuente de recursos naturales que no abundan o que escasean para la cantidad de población que tienen, entonces ahí se genera un intercambio en donde son situaciones de ganar-ganar en la medida que se manejen dentro de ciertos parámetros para ambos beneficiosos. Y la tercera salida, y creo que tal vez la más importante, para mí tiene que ver con la innovación. Si no tenemos financiamiento para salir de esta trampa y tampoco nos es posible la cooperación, o están en medidas muy bajas, la innovación yo creo que es la manera de salir de esa trampa, porque nos permite generar, ¿sí?, la tecnología que necesitamos y que antes teníamos que comprar afuera, pero eventualmente podríamos producir nosotros. Esto va desde una máquina hasta la obtención de energías renovables, ¿sí? Y para esto lo que es fundamental es la educación. O sea, la única manera de romper con esta dinámica, si quieren, dependentista respecto del centro, es esta, es la educación de nuestra gente, la especialización y la investigación y el desarrollo para generar tecnologías que nos sirvan para ser productores de estos bienes y no tener que salir a comprarlos afuera, con lo cual no necesitaríamos ni el financiamiento ni la cooperación. Los esfuerzos en esta línea creo que han sido súper fuertes y los ejemplos abundan. En el caso de Argentina, por ejemplo, se ha llegado a producir incluso en la última década, con el gobierno de Kirchner, satélites, ¿sí?, de calidad mundial, los 10 productores de satélite, o 12, digamos, del mundo. Brasil lo hace, por ejemplo, con la aeronáutica, la empresa Embraer. Ecuador, incluso aquí, la señal, me parece, por ejemplo, de iniciativas como IACHAI, va en esa línea, ¿sí? Entonces, yo creo que sí hemos demostrado la posibilidad de poder hacer eso. Y esto viene incluso de antes, ¿no? Por ejemplo, a veces Perón era muy criticado porque había dado asilo a ciertos científicos alemanes, nazis, pero esos científicos en Argentina lograron producir tecnologías nucleares, sobre todo en el sur de Argentina, que fueron muy importantes, ¿no? Incluso avances aeronáuticos. Lamentablemente lo que tenemos es que estos ciclos, ¿no?, de políticos en la región hacen que a veces estos esfuerzos que se hacen y que son muy valiosos y para mí son el único esfuerzo que se construye en un activo que nadie nos puede quitar, que es la ciencia y la tecnología, la educación de nuestra gente, finalmente estos ciclos hacen que se corten y que tengamos que estar todo el tiempo volviendo con estas iniciativas desde puntos más bajos de los que habíamos llegado. Un caso de esto es, por ejemplo, en Argentina, que este caso de ARSAT que le comentaba, que es esta empresa que hace satélites, ahora está queriendo ser privatizada por el gobierno actual, por la actual gestión en Argentina. Entonces, imagínense, después de semejante logro de que una empresa que es de punta a nivel mundial y que produce una autonomía tecnológica, pero aparte también una autonomía de las comunicaciones, termina siendo vendida, con lo cual, por más que después retomemos una senda en la cual entendamos que la ciencia y la tecnología es un pilar del desarrollo, vamos a tener que volver desde cero, porque ya esa empresa no la tenemos. Esos científicos ya no están en el país, porque una vez que las empresas son compradas por las filiales, por las centrales, por lo general en este caso estadounidenses, la gente migra, entonces hay que empezar otra vez de cero. Yo creo que ahí tenemos que trabajar en generar un marco normativo y
y una conciencia principalmente social respecto a la importancia de estos temas, que es mayor, pero insisto, no es una conciencia que va creciendo en forma lineal, sino que va en saltos y todo el tiempo tenemos que estar volviendo. Como conclusión, insisto, la historia del desarrollo en la región es larga, es rica, tenemos historia propia, pero muchas veces sesgamos nuestra visión en una sola escuela, que es el estructuralismo, ese palino, y me parece que hay muchas otras visiones mucho más ricas, e incluso creo que esas visiones han sido potenciadas y, si se quiere de alguna manera, enriquecidas con esta última década del 2000 al 2010 en la región, con ciertos avances del progresismo, entendiendo la importancia, primero, del buen vivir en general, ¿sí?, como meta del desarrollo, porque si no, no sabemos hacia dónde estamos creciendo, punto uno. Y punto dos, la importancia del talento humano, ¿no?, como el valor más importante que tiene una sociedad y como el activo más fuerte que podemos construir para romper esta relación de fuerzas o esta dependencia que se da entre nuestra región y el resto del mundo.